A meternos en el tema principal de la portada de hoy. Ha transcurrido más de un año y medio de aquella pandemia que nos marcó a fuego, que cambió la vida de cada uno de nosotros, que nos duele en las ausencias, que nos preocupa en el vértigo económico, sanitario y social, que definió un nuevo esquema de organización. Nada parece ser igual a lo que ocurría antes de la pandemia, pero estamos transitando, Mechi, el recorrido hacia la nueva normalidad. Y han pasado tantas cosas que es buena vivirlas en este informe especial. ¿Te parece? Dale, sí, vamos a compartirlo. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Muy nerviosos, te chocan con los carros, vos vas a agarrar algo a la góndola y te lo sacan enseguida. Limitando la circulación. Hemos confirmado en total 5 casos en la ciudad. Bueno, tenemos nosotros, por ejemplo, no tenemos a dónde bañarnos, a dónde comer. Teniendo problemas de abastecimiento, estamos teniendo problemas para traer mercadería. Bueno, ¿usted tiene domicilio donde? Algo va a ser indudablemente complejo. Lo que hemos dicho, cuando está en juego la salud, es lo primero. ¿Qué es lo que pasa, señor? Que no se puede pasar por el lado del centro. Era mucho decaimiento, mucha falta de energía, ganas de estar todo el tiempo durmiendo. Bueno, por ahí llegamos un viejecito de arena, pero deja trabajar. Y de las 6:30 más o menos. Sí, 6:30 creo, no sé qué cosa. Yo tengo la tarjeta vencida. Desesperante, ¿no es cierto? Una familia que no tenía que ir. Gracias por todo y soy muy feliz. Nunca me olvidaré. Me siento perfecto, muy contento, muy alegre. Porque no es lo mismo que vivir. Por el resultado de esta elección. Me parece que el voto son dos cosas. Es un límite a un modelo que avanza autoritariamente, violentamente, y es también expresar una alternativa. La responsabilidad de salud es buscar todas las alternativas posibles para acompañar, ¿sí?, las medidas que toma educación y poder de alguna forma asegurar la presencialidad lo máximo posible. Wow. Bueno, ¿no? No te ¿Cuántas cosas que hemos vivido? Te corre una cosa así, hasta me emocionaba ver. Tremendo, digo, desde aquella el pasan. anuncio, la ciudad vacía. ¿Recuerdan ustedes a partir cuando... de las 0 horas, que, ay, viste, te da una Tremendo. sensación. Yo recuerdo, me quedó ahí como muy... ¿Te acordás cuando ponían la tierra en los caminos y no se podía pasar y todo? Y tenía que ver con la respuesta natural. Hoy, mirándola a la distancia, decía, era las respuestas que íbamos encontrando en este aprendizaje. Lo que nos salía a hacer.
saber, teníamos tanto miedo, tantas ¿Quién tenía dudas? todas las respuestas para la pandemia? Fue un aprendizaje, un proceso, un reconstruir. Sí, de todos. Y después la vacunación y el encontrarnos. Pudimos ir a votar y volver a las escuelas y volver a los recitales. Cuántas cosas transcurridas en este más de año y medio que nos encuentra ahora, en ese nuevo mundo, en esa nueva normalidad. Vamos a verlo con algunos datos que nos van a permitir también referenciar lo que ha sido esta pandemia. Lo que la pandemia nos dejó, 429 riocuartenses que murieron por COVID, 429. 25.863 fueron las personas contagiadas. Los recuperados, 25.812. En la última semana el promedio de casos diarios fue de solo 3 por día. En los peores momentos, más de 1.000 personas, entre personal sanitario y voluntarios, trabajaron en la lucha contra el COVID. Actualmente unas 300 personas siguen trabajando en las acciones sanitarias. En los peores momentos, 200.000 personas fueron testeadas en el sector público y privado. Hubo testeos en plazas y en barrios. Y en operativos inéditos se cercaron sectores para evitar la proliferación del virus. ¿Te acordás? Sí, claro, barrios que quedaron cercados para evitar que circulara el virus. Durante semanas estuvo al borde de su capacidad el sistema sanitario público y privado. El hospital debió adecuar nuevos espacios para pacientes con COVID y una carpa en el exterior para receptar a posibles contagiados. En la unidad penitenciaria se creó una carpa sanitaria para contener la enfermedad dentro del penal. 128.805 personas recibieron al menos una dosis de la vacuna. Entre los mayores de 18 años, 103.343 personas completaron la inmunización. Fueron vacunados 2.039 menores de 18 años y 449 ya tienen la segunda dosis. La vacuna fue esa enorme oportunidad, acaso el quiebre, cuando comenzó a gestarse lo que hoy denominamos la nueva normalidad. Pero ustedes han visto, ¿no? Todo lo que ha transcurrido a lo largo de este año y medio. Seguramente vivencias personales que también se suman a esa mirada colectiva de lo que ha sido la realidad en Río Cuarto y en todo el país. Vamos a sumar a este análisis al secretario de Salud, al doctor Marcelo Ferrario. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, doctor, un año y medio, sí, ¿no? De una pandemia un poco más que nos ha marcado a fuego, que ha definido la vida de cada uno de nosotros, la suya, en lo personal, que nada será igual, ¿no? Sí, es así. Nadie esperaba esto. Después de ver el informe que ustedes han presentado, la verdad que vienen a la memoria muchas más situaciones de las que ustedes mostraron. Muchas que la gente no sabe cómo las hemos vivido desde adentro, tratando de enfrentar esto que afectó a todo el mundo, donde veíamos antes que llegara a la Argentina, la provincia y nuestra ciudad en particular, como en países de primer mundo como España, Italia, Francia, la gente, ni que hablar los que no estaban en el primer mundo, veíamos cómo la gente se moría en la calle, en la puerta de sus casas, muy preocupados porque todo el sector público y privado de atención en esos países se veía desbordado, con pacientes en los pasillos. Y bueno, la pandemia llegó acá a nuestro país, llegó a Río Cuarto. Recordar el primer caso, el paciente derivado de Villa Mercedes San Luis, cómo estallaron en las redes como si hubiéramos tenido un brote significativo y apenas teníamos el primer caso, y hoy ya tenemos cerca de 26.000, con solamente 50 casos activos. Y la verdad que tanto el sector público como privado en un trabajo descomunal, pero organizado, coordinado y programado a medida que se iban dando las distintas situaciones y íbamos aprendiendo, pudimos darle contención a toda la ciudadanía de Río Cuarto y sobre todo a todo lo que es el departamento de Río Cuarto y 4 departamentos más que formaban parte del COE regional Río Cuarto. Con lo cual siempre estuvimos trabajando, y muchas horas, mucha gente, muchísima gente, no solo desde el área de salud, de seguridad, en el caso
de la municipalidad fueron todas las secretarías del Ejecutivo, del Consejo Deliberante, acompañándonos en lo que eran los controles en la ruta en su momento. Cuando tuvimos que hacer la intervención del barrio Santa Rosa, apenas cerramos, nosotros ya teníamos identificado por georreferenciación a todas las familias, con nombre y apellido, los integrantes, qué patologías tenían, y armamos todo un esquema sanitario y social de atención y contención no solo médica, sino también llevándoles los alimentos, los medicamentos, poniendo una ambulancia a las 24 horas que hacía el traslado de aquellas personas que necesitaban tratamientos crónicos como diálisis con las distintas instituciones de la ciudad, coordinando esa derivación y traerlos nuevamente a sus domicilios. Doctor. Bueno, infinidad de cosas podría comentar de todo esto que hemos ido viviendo hasta que llegó esta etapa nueva de la vacuna. Jamás pensaríamos en el mes de febrero, cuando nos tocó a nosotros iniciar, que hoy, terminando septiembre, íbamos a tener el 97.5% de la población mayor de 18 años con una dosis y el 83% de esa población con esquema completo. Ay, doctor, ahí en el informe que ustedes muestran de 128.800 están sumados los 2.000 niños menores de 18 años que ya tienen un esquema de vacuna. En realidad son 126.800 y hay 420 personas que en este último operativo con la vacuna CanSino, que es una sola dosis, con lo cual ya tienen su esquema de vacunación completo, hemos intervenido en los distintos barrios más dispersos de la ciudad y vulnerables, y que vamos a seguir haciéndolo. Qué buena descripción. Decimos, bueno, el video, decimos con Pablo, es hasta emotivo ver todo lo que ha pasado, todo lo que hemos pasado. ¿Estamos cerca del fin o es imposible de pensarlo o decirlo ahora? Hay que esperar. No, la pandemia no ha terminado. Nosotros estamos ahora terminando esta segunda ola con un alto porcentaje de vacunación, lo que eso acompaña a que tengamos un número promedio de casos por semana bajo, pero también hemos visto en países como Reino Unido, como Israel y como Chile, que tienen, y Portugal, altos porcentajes de vacunación, nosotros muy similares a los de ellos, han vivido terceras y cuartas olas, sobre todo con esta cepa delta, que por suerte todavía no tiene impacto acá en el país, y donde también ha contagiado a personas vacunadas, pero con la salvedad de que la vacuna ha demostrado con éxito el motivo por el cual se está aplicando, que es en aquellas personas vacunadas que se contagian, tener formas de presentación leves, que pasan su enfermedad sin necesidad de internación, lo que hace que no se saturen los sistemas de salud y por consiguiente disminuye significativamente la mortalidad. Y eso es lo que está pasando en estos países que están ahora padeciendo la cepa delta. Nosotros todavía en la ciudad de Río Cuarto no hemos tenido ningún caso positivo de esta cepa, y es muy importante tener en cuenta esto de que si la pandemia nos está dando un respiro, no ha terminado. Por lo tanto, hay que continuar con las medidas de bioseguridad. La provincia así lo ha determinado desde este lunes. Nosotros continuamos con las medidas de uso del tapaboca, que han demostrado ser muy efectivas cuando no teníamos la vacuna, disminuyendo el contagio a menos del 1%. Entonces, tener vacunas, mantener con las medidas de bioseguridad, usar el tapaboca, la distancia social, el lavado de manos, respetar los protocolos, nos va a permitir seguir manteniendo una situación muy controlable y esperando a ver qué pasa con la cepa delta, si es que impacta en la ciudad. Doctor, en esos sinsabores, en esas luces y sombras que ha dejado también la lucha de la pandemia, aparece lo de el falso médico que ayer fue imputado por homicidio simple en un agravamiento de esa circunstancia. ¿Qué ha significado también, o qué evaluación realiza de lo que ha significado esa situación en medio de tanta lucha que se dio contra esa pandemia? Siempre
en momentos de crisis, como fue la pandemia, aparecen personas inescrupulosas, en este caso en una situación compleja, haciendo usurpación de un título, una persona que antes de llegar con el COE a la ciudad de Río Cuarto estuvo por 16 localidades que tuvieron brotes similares a los nuestros en comparación a la población de esos lugares, y donde, bueno, la justicia está actuando y ahora ha sumado una nueva imputación a las que ya tenía, y veremos en el proceso judicial hasta dónde se llega con la justicia. Doctor, queremos agradecerle muchísimo este contacto. La verdad es que el transitar por todo este proceso nos ha llevado a tantas historias, muchas de ellas dolorosas, muchas de ellas de lucha, de solidaridad. Recién rescatábamos el rol también de los voluntarios que han hecho una tarea inconmensurable acompañando a los equipos de salud. Es verdad que la pandemia no ha concluido, pero nos encuentra en una situación mejor, más fortalecido, fundamentalmente a través de la vacuna. El trabajo de los trabajadores de la salud ha sido clave para esta lucha. Bueno, ojalá que lo que venga sea mucho mejor y nos encuentre sobre todo mucho mejor en esta realidad tan dolorosa por la que hemos vivido. Doctor, un abrazo, muchísimas gracias. Déjame decir algo. Yo sé que el informe y lo que yo he dicho hemos obviado a muchas personas, Pablo, en esto. El equipo de salud, por supuesto, que ha sido relevante en esta situación, pero ha habido por detrás infinidad de personas, no solo los voluntarios, sino también de las fuerzas de seguridad, de las áreas docentes, bueno, de todas partes, tanto público como privado, de ustedes. Y lo importante es entender que de esto salimos entre todos juntos, y ojalá que esta situación que hemos vivido nos enseñe a ser más solidarios, más comprensivos, y saber que siempre trabajando juntos hay una salida posible para todos. Así que muchas gracias a ustedes, Mercedes y Pablo. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, este informe especial. Hemos llegado a una instancia que no nos imaginábamos tan pronto, la verdad, ¿no? ¿Sí? No nos imaginamos que la vacuna llegara tan pronto, que pudiéramos encontrarnos con esta normalidad. Pero es así. Hoy salís a cualquier pueblo, ciudad, y te encontrás con que la realidad es muy lejana, aquellas calles vacías, esos comercios cerrados y todos esos controles. Y bueno, ahora depende fundamentalmente de nosotros y ojalá que nos encuentre fortalecidos.